Bienvenidos. En este video les vamos a mostrar unas características muy excitantes de CS3 que son entonces las transformaciones, características que eran imposibles en las versiones anteriores de HTML. Con estas transformaciones podemos crear muchos efectos, entre ellos rotar los objetos, escalarlos, deformarlos y moverlos de un lado al otro, trasladarlos. Vamos a ver cómo se hace esto. Bueno, en este ejemplo podemos ver una división, un cuadrito que hemos puesto con fondo gris y borde también gris, y vamos entonces a crear nuestra primera traslación. Para hacerlo tenemos que utilizar el prefijo del navegador de nuestra preferencia. En este caso vamos a utilizar el WebKit, que es el de Chrome y Safari. En este WebKit entonces le vamos a decir cuál es la transformación que vamos a aplicar. La primera de ellas es entonces nuestra rotación. Vamos a hacer que nuestro objeto se mueva conforme a su centro, digamos unos 45 grados. Vemos aquí entonces como el objeto que está a la derecha rota un poco. Si le ponemos menos 15 grados, el objeto rotará al revés de las manecillas del reloj. Es entonces una deformación muy sencilla. Vamos a ver entonces nuestra segunda modificación. Supongamos entonces que lo que queremos es escalar, hacerlo un poco más grande. En el escalamiento podemos ver que el objeto, bueno, aquí ha vuelto a su posición inicial, y si le especificamos en la escala, este que está acá, que es el factor, un valor, digamos, mayor que 1, podemos ver que el objeto se hace más grande, o si lo hacemos menor que 1, se hace entonces, en este caso, la mitad del alto que tenía y ancho que tenía. Cuando le ponemos escale, él está alterando tanto las dimensiones en X como las dimensiones en Y. Si yo le especifico, por ejemplo, veamos que este objeto es en este caso más alto que ancho, lo que voy a hacer es hacerlo un poco más ancho en X, pero un poco más pequeño en Y. Miremos qué sucede, se invierten las proporciones. El primer factor es entonces cómo se escala en X, y el segundo es cómo se escala en la dimensión de Y. Volvamos a nuestra dimensión original, el escalamiento es este, y supongamos que solamente queremos decirle que el escalamiento es en el eje de las X. Aquí vuelve nuestra dimensión inicial y vemos cómo solamente la transformación se aplica en el tamaño X. Si le ponemos una transformación menor que 1, queda entonces más pequeño en el sentido de las X. Esto aplica igual en el sentido de las Y. Veamos cómo entonces si le pongo una escala más grande en Y se hace más grande, y si le pongo menor que 1 vuelve entonces a hacerse más pequeña. Ok, esto en cuanto a los escalamientos. Miremos ahora otra propiedad. Nuestra propiedad es entonces skew, que significa entonces achatado. En el skew puedo decirle un ángulo como parámetro en el que yo quiero que él se achate. Por defecto, el achatado se aplica en el sentido de las X. Es decir, que si le pongo skew o skew X, pues me da la misma cosa, ¿no? Ahora, puedo especificarle el skew en dos sentidos, en las X o en las Y. Voy a ponerle 15 grados en un sentido y 15 grados en el otro. Vemos cómo el objeto también se transforma en el otro sentido. O bueno, puede ser que yo solamente quiera deformar el objeto en cuanto a sus X, como veíamos en el caso anterior, o en el sentido de la Y. Vamos a darle un poco más grande aquí, que quede un poco más perfiladito. Ahí se puede ver entonces cómo en el sentido de las Y, una Y va a aparecer un poco más abajo que la otra, y ese sería entonces nuestro achatado. El último efecto que vamos a ver es entonces la traslación. En la traslación, este objeto se puede mover tanto en el sentido de las X como en el sentido de las Y. Bueno, pongámoslo en su posición inicial y vamos a ver entonces cómo se mueve en el sentido de las X. También podemos hacer que se mueva en el sentido de las Y. Y de igual manera, como teníamos las transformaciones individuales de escalado, puedo decirle que se traslade solamente en X con translate X. O digamos que le voy a poner aquí un valor en negativo, que se traslade hacia la izquierda, y lo mismo podemos hacer entonces con el valor de las Y, que suba un poco, que baje un poco. Recordemos que el sentido de las X es a la derecha y el sentido de las Y es hacia abajo. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Gracias por su atención.